a divine purpose, not just to get together para estar juntos, no. Tenemos un propósito y es que su economía, así se llama, economy, es en griego. Economy quiere decir la ley de la casa, lo que es en inglés the household. Household es la ley de la casa, es el gobierno de la casa. Y yo creo que todos los que estamos acá, que Dios nos ha bendecido por muchos años, hemos aprendido que estamos bajo un gobierno, ¿verdad? O sea que Dios nos tiene bajo su gobierno. No somos gente suelta, no somos un grupo que hace lo que quiere, sino que nos sujetamos a una ley del Señor, a un gobierno de Dios, a un reino. Entre nosotros se mueve ese reino. Amén. Y hoy pues nos vamos temprano porque de por sí el hermano Carrillo el viernes dice que predica poquito y mañana muchos de ustedes trabajan, por eso a las 9 en punto vamos a estar ya fuera de este lugar. Pero disfrutemos, dígale al que está a su lado, hermano, disfrutemos a Cristo. Eso, pero dígale, no que disfrutemos a Cristo. Entonces hoy quiero terminar el capítulo 1 y lo vamos a leer para que nos recordemos de todo lo que Dios nos ha hablado a través de él. Y recuérdense siempre que el Nuevo Testamento tiene un mensaje. Y si nosotros conocemos el mensaje del Nuevo Testamento, para nosotros es fácil encajar lo que dice el Nuevo Testamento en todas estas figuras, porque son figuras. Amén. ¿Listos con su Biblia? Y si no, pues ahí nos ponen los hermanos Levítico 1. Levítico 1:1. Recuérdense siempre, el capítulo 1 tiene 17 versículos. Levítico 1 tiene 17 versículos. Pero todo lo que está ahí en la palabra está relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, llamó Jehová a Moisés. Leámoslo todos. Y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar
y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Esos son los 17 versículos del Levítico, y debemos de tener siempre en mente que después de que Dios nos habla de nuestra salvación individual, que es Génesis, y de nuestra salvación colectiva, que es Éxodo, nos habla de las ofrendas. Empieza hablándonos de las ofrendas. O sea que Levítico, que es el libro del sacerdocio, comienza con las ofrendas, porque de hecho consagrar a los sacerdotes significa llenarles las manos de ofrendas para que entren al tabernáculo. Pero quiero que noten algo, porque al terminar el capítulo 1, que es todo lo concerniente al holocausto, a la ofrenda quemada, si ustedes se dan cuenta, 3 tamaños: becerro, oveja y palominos. Y al final de cada uno de ellos dice ofrenda encendida
olor grato para Jehová. Entonces, Dios, cuando nos va a revelar las ofrendas, porque se recuerdan que los primeros 7 capítulos del Levítico hablan de las ofrendas. La primera ofrenda que Él quiere que nosotros entendamos es la ofrenda del holocausto, porque es olor grato para Jehová. O sea que lo primerito que Dios quiere que nosotros entendamos de Cristo como la ofrenda es que Él es olor grato para el Padre Celestial. O sea que es alguien que califica para satisfacer a Dios. Entonces, por eso es que hablamos durante los mensajes que ya hemos dado de que esa ofrenda no podemos ser nosotros. Personalmente nosotros no podemos ser esa ofrenda, porque son aspectos totalmente de Cristo, como alguien que agrada totalmente a Dios. Entonces Dios quiere que usted y yo entendamos que nuestro Salvador, para ser nuestro Salvador, Él primero tuvo que tener todas las cualidades que se requieren para ser alguien que agrada al Padre. Entonces Dios, lo primerito que nos pone a nosotros como creyentes es que entendamos que Cristo fue absoluto para Dios. Si Él no hubiese sido un hombre totalmente absoluto para Dios, Él no calificara para ser nuestro Salvador. Porque para que alguien nos salve a nosotros, tiene que ser alguien perfecto. Recuérdense, nadie nos puede salvar si no llena todos los requisitos que Dios le pide, y por eso dice que el justo muere por los injustos. Entonces notemos pues que en el corazón de Dios lo más importante en las ofrendas es que Dios quiere que entendamos lo que es Cristo como nuestro Salvador. Entonces, la razón por la cual lo pone en 3 tamaños, y es importante que lo entendamos, no es para darnos a entender que Cristo es de 3 tamaños. Nunca vayan a pensar ustedes que Cristo es de 3 tamaños, porque eso sacaría de contexto el mensaje puro de la palabra. El Señor solo tiene una clase de vida, y es una vida que satisface a Dios totalmente, pero es una vida muy rica. De tal manera que el apóstol Pablo, para que nosotros entendamos lo que es Cristo en su tamaño, él dice que tiene una largura, una anchura, una profundidad y una altura. O sea que Cristo tiene un tamaño. Él tiene, se puede decir que es un Cristo gigante, hablando espiritualmente. Porque Pablo lo pone que para que nosotros entendamos a Cristo, dice que va más allá de nuestro entendimiento natural, y que tiene una altura, una anchura, una largura y una profundidad. Y yo me recuerdo que un hermano hizo un canto que dice que Él es tan alto que nadie puede ir arriba de Él, tan profundo que nadie puede ir abajo de Él, tan ancho que nadie puede ir más ancho que Él, y tan largo que nadie puede ir más largo que Él. O sea que Él tiene una estatura universal. Si quisiéramos imaginarnos de qué tamaño es Cristo, tendríamos que leer a Isaías, porque Isaías dice, cuando él pregunta, dice, ¿dónde está la casa que me habréis de hacer? Dice, si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces por eso pregunta y dice, ¿de qué tamaño es la casa que me tienes que hacer?
Y me acuerdo de mi hermano en la carne, que se llama Marco, muchos de ustedes lo conocen. Él siempre me decía a mí, decía, lo grandioso de Dios, dice que Él es tan grande que no quiere que le hagan casa hecha de manos, pero es tan grande, dice, que vive dentro de nosotros. Imagínense que es tan grande y puede vivir dentro de nosotros. Amén. Entonces, es importantísimo que nosotros comprendamos que Cristo no tiene 3 tamaños. Entonces tenemos que entender la implicación que hay al ponérnoslo en 3 dimensiones. Tenemos que recordarnos de nuestras palabras que nos ayudan a estudiar la Biblia: implicación, indicación, significación. Esas palabras las hemos mencionado porque nunca las tenemos que perder de vista. Implicación, indicación, significación. Si el Señor nos pone a nosotros 3 dimensiones de ofrenda, 3 tamaños de ofrenda, pero Cristo no tiene de 3 tamaños, sino que Él es gigante y suficiente, ¿qué implica entonces para nosotros esos 3 tamaños? Implica que nosotros experimentamos a Cristo de acuerdo a nuestra disposición. Nosotros somos los que experimentamos a Cristo, sea del tamaño de un becerro, sea del tamaño de una oveja, o sea del tamaño de un palomino, un pichoncito, una avecita. Entonces nosotros tenemos que comprender que en esa ofrenda quemada, solo Cristo es el que tiene la participación absoluta, y nosotros solo somos los que nos podemos hacer uno con Él. Por eso hay que ponerle las manos sobre la cabeza. Y noten que el Nuevo Testamento no nos da un detalle, o no nos da en detalle todas las riquezas de Cristo, sino que las tenemos que descubrir a través de las figuras. Cuando ustedes leen todas estas figuras, son aspectos de Cristo. Por ejemplo, uno se pregunta, ¿qué significa lavarle las piernas a Cristo? ¿Qué significa lavarle los intestinos a Cristo? ¿Qué significa desollar a Cristo? ¿Qué significa degollar a Cristo? Porque todo eso está incluido aquí. O sea que si ustedes se dieron cuenta, en esos 17 versículos están todas las cosas que le tenían que pasar a Cristo. Y si queremos entenderlas, tenemos que ir a los evangelios. En los evangelios nosotros leemos todo lo que Cristo sufrió hasta llegar a la cruz del Calvario. Él pasó por un itinerario, por un desarrollo, o sea que desde que Él nació empezó a sufrir. Desde que Él vino a este mundo, Él puro sufrimiento. Ya no digamos cuando leemos Isaías 53, cuando leemos Isaías 42. Y fíjense que Isaías, casi 800 años antes de que Cristo naciera, Isaías profetizó muchas cosas que le iban a pasar a Cristo. Él, si ustedes quieren entender todos esos detalles, solo lean cada uno de los evangelios, y cada uno de los evangelios nos presenta desde su nacimiento hasta el momento que Él en la cruz dijo, consumado es. Pero cada uno de los evangelios nos presenta un enfoque de Cristo, pero si se dan cuenta son 4 biografías y no son iguales, se parecen pero no son iguales. Siempre les he dicho yo a las personas que si alguien escribe la biografía de nosotros, la suya y la mía, va a decir lo mismo.
porque van a decir en dónde nacimos, qué año nacimos, quiénes son nuestros padres, cuando crecimos, qué venimos a hacer, etcétera, etcétera. Pero de Cristo, uno de los escritores dice que es rey, otro de los escritores dice que es siervo, otro dice que es un hombre perfecto y otro dice que es Dios. Entonces, cuando nosotros leemos los evangelios, sea el evangelio que estudiemos, desde el principio hasta el final de la vida del Señor, fue sufrimiento, fue penalidades, fue burla. Leemos uno por uno de los incidentes. Fue atacado, fue incomprendido. Aun cuando estaba en la cruz del Calvario se burlaban de él. Entonces es una vida sufrida la que nos presenta Levítico, para calificar y ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una vida intachable, una vida correcta, una vida pura. Ahora, ¿qué negocio tenemos nosotros con esa vida si nosotros no la podemos vivir? Porque el asunto es ese, que Él es perfecto, Él es absoluto, y ahora nosotros con una naturaleza caída, nosotros ni siquiera nos parecemos a Él. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver en el aspecto de experimentarlo nada más. Ahora, noten ustedes que nosotros, muchos de los que estamos aquí, hemos pasado por un evangelio tradicional. Y el problema con el evangelio tradicional es que le enseñan a la gente el evangelio como una disciplina. Inclusive cuando encuentran versículos tales como imitad, seguid. Por ejemplo, el evangelio tradicional, y no es que uno se crea más que ellos, porque lejos esté de nosotros gloriarnos, pero ustedes saben que nosotros no podemos seguir a Cristo. Ahí a veces los hermanos dicen, hay que seguir a Cristo, pero tú no puedes seguir a Cristo porque Él no está aquí. A Él se le podía seguir en los evangelios, porque Él estaba presente. Pero ya en las epístolas no se nos dice que lo sigamos, dice que lo vivamos. O sea, eso es muy importante, eso es clave, eso ayuda a los cristianos a entender lo que verdaderamente es el evangelio. O sea que muchos tratan de vivir a Cristo, pero sin entender que no es una gimnasia espiritual, ni un ejercicio espiritual. Ustedes mismos, después de recibir tanta enseñanza, puede ser que sigan practicando esa clase de vida. La clase de vida de nosotros es que ustedes dejen a Cristo fluir a través de ustedes. Ese es el verdadero evangelio de los cristianos de este siglo XXI, no un cristianismo del siglo XV. Claro que Dios tuvo mucha gente que sirvió a Dios en el siglo XV y en el XVI y el XVIII, pero usted ahora es un cristiano del siglo XXI, donde usted tiene en sus manos el mundo. Usted no es como una persona. ¿No ve que tanto que nos dicen, pues? Sacan a unas 4 señoras lavando en el río y dice, miren lo que hacían las que no tenían celular. Y están todas platicando ahí en el río y lavando la ropa. Y sacan a niños jugando con carritos de madera con las rueditas de las chapitas de los refrescos. Dice, estos niños no tenían carros de ahora con control y los niños de hoy, imagínense un niño de hoy, él no sabe lo que es jugar con un carrito de madera, con corcholatas de ruedas, o póngale, o sea que los cristianos del siglo XXI son cristianos que tienen la tecnología en sus manos.
Amén. Entonces no podemos seguir con una revelación tan anacrónica y pasada de moda. Por eso a mí me arde el corazón cuando yo veo que alguien, y a veces ni dice nada uno, porque cualquier cosa que uno diga los va a ofender. Pero la pureza de la palabra, la pureza de la palabra, tú y yo somos llamados a vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Amén. Pero el problema es que año va y año viene y nosotros como que fuéramos esa clase de cristianos que no entienden. Imagínense, porque Dios está esperando de nosotros algo diferente. Por lo menos dice el Señor, bueno, estos mis hijos del siglo XXI ya entendieron porque mi revelación ahora es más grande que antes. Entonces, al entender Levítico, nosotros tenemos que llegar a una conclusión. Y es de que al hacernos uno con Cristo, podemos experimentar la estatura que nosotros querramos. Si tú quieres, tú puedes experimentar un becerro. O experimentar a Cristo como becerro. Si tú quieres, tú puedes experimentar a Cristo como oveja. Pero si te quedas en la experiencia de Cristo como palomino, pues nunca vas a crecer. Siempre te vas a estar refugiando en Cristo como el que perdona tus pecados, el que limpia tus iniquidades, pero nunca lo vas a disfrutar para ofrecer algo a Dios. Noten pues, porque hay una diferencia bien grande entre sacrificio y ofrenda. Y la Biblia habla de las dos cosas. Nosotros como cristianos podemos presentarle a Dios sacrificio. Y sacrificio es que tú experimentes a Cristo como tu Salvador, tu perdonador, tu todo. Ese es sacrificio. Pero si experimentas a Cristo en tu carácter, por ejemplo, porque todos tenemos mal carácter, todos nos ofendemos por cualquier cosa, todos somos mediocres, como dijo el hermano Cayetano, como dijo alguien y yo sabía que era yo, dijo: somos tercos, ciegos y sordos. Yo he dicho eso, yo he dicho que nosotros somos tercos, sordos y ciegos. Eso somos, no estoy diciendo que eres, somos. Yo me pongo en el primer lugar. Entonces Dios lo que quiere es que lo experimentemos. Si no lo experimentas, pues te vas a conformar a ser ciego, sordo y terco. ¿Cómo estás? Aquí siempre terco, aquí siempre sordo, aquí siempre ciego. Entonces, cuando tú experimentas a Cristo en tu vida, entonces le estás ofrendando a Dios. Porque entonces el Señor dice: wow, este sí me ofrenda. ¿Por qué? Porque experimenta. Y ustedes saben que nadie puede presentar algo que no tiene. En la Biblia se habla de que mejor es dar que recibir. Amén. Pero a nosotros solo nos gusta recibir. Señor, aquí estoy, bendíceme. Señor, aquí estoy, ayúdame. Señor, aquí estoy, perdóname. Haz un inventario de tu hablar con Dios y te vas a dar cuenta que solo recibir te gusta. Y Dios está loco porque tú le des algo a Él. Aleluya. Nosotros retiro va, retiro viene, culto va, culto viene, y nosotros sin dar nada. Sacrificio, ofrenda. Sacrificio,
es que tú recibas todo, porque y Él se ha sacrificado por ti, hermano. ¿Dices amén o no? Entonces ahora, ¿qué le vas a ofrecer? Entonces, el propósito fundamental del Levítico 1 es entender que Dios está esperando de nosotros la participación en la vida de Cristo. Por ejemplo, habla de degollar. ¿Participas tú en que te degollen? ¿Aló? Habla de desollar. ¿Participas bien contento cuando te desollan? Oh, sí, gracias, Señor. Desollar es que hablen mal de ti. ¿Te gozas cuando alguien te desolla? Si no, no tienes nada que ofrecerle a Dios. Porque muchos de nosotros decimos a veces cuando hablan mal de nosotros, sí, ya oí, dice que alguien habló mal de mí y en cuanto pueda me desquito. En cuanto pueda me las pagará. Hay muchas áreas, hermanos, muchas áreas en las que nosotros necesitamos experimentar a Cristo. No nos conformemos a decir área no vencida, sino digámosle: Señor, todo lo puedo en ti que me fortaleces. Importantísimo entender entonces que la ofrenda, holocausto, que es el capítulo número 1 y que ya hoy terminé en el capítulo 1, en el próximo mensaje tengo que empezar a hablar de la ofrenda de comida. O sea, que ahorita entendimos la ofrenda quemada, cómo es Cristo como la ofrenda quemada. Pero ahora tenemos que entrar a otro aspecto. Solo para que nos demos una idea, vamos al capítulo 2 y vamos a leer unos 2 o 3 versículos del capítulo 2. Nunca se les olvide el capítulo 1, por favor. Por lo menos se recordarán un día, el hermano Carrillo nos enseñó lo que es Cristo como la ofrenda quemada y cómo nosotros podemos ofrecerle a Dios participando en la vida de Cristo. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Solo ese versículo voy a tocar hoy para que ustedes se den. Ya se le acabó la batería casi. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Ya entendimos que todas las ofrendas son Cristo. Amén. Todas las ofrendas son Cristo. Ahora no solo nos va a hablar de los detalles que ya aprendimos, sino que usted tiene que ofrecer ofrenda de flor de harina. Flor de harina. Ahora, ¿cómo es Cristo para hacer harina? Si Él era un grano de trigo, pero después ya es harina y después ya es pan procesado. Entonces, nosotros estamos aprendiendo con tanta claridad que Dios nos da detalles para vivir. Si el grano no muere, se queda solo. Cuando el grano lo muelen y lo hacen harina, quiere decir que ese grano se murió. Amén. El grano para gracias.
grano para que se vuelva harina hay que triturarlo, molerlo. Entonces, ahora vamos a aprender detalles de que Cristo no solamente se participa de Él, sino que tenemos que entender cómo se participa. ¿Quieres tú ser comida para otros? Porque ese es el asunto en la vida cristiana. En la vida cristiana tenemos que llegar a dar fruto, porque si no damos fruto, ¿quién se lo va a comer? Para que tú vengas a hacer pan, porque tú tienes que venir a hacer pan. Si Cristo es pan, tú tienes que venir a hacer pan. Entonces dijo Quintana, nos tienen que procesar. Si tú no eres procesado, no hay manera que bendigas. ¿A cuántos de ustedes les daría gusto comerse unos 4 o 5 granos de trigo crudos? Le digo, aquí te regalo estos granitos de trigo, pero cómetelos enfrente de mí, por favor. Te vas a quebrar tus dientes, hermano. Entonces, vamos a hablar de que Dios quiere que nos volvamos comestibles. En Centroamérica, no sé si en México usan ese dicho, pero allá con nosotros se usa, dice, fíjate que ese me masca, pero no me traga. Me masca, pero no me traga. Imagínese, hermano, que nosotros nos volvamos así, que nos mascan, pero no nos tragan. De la única manera que es delicioso el trigo es hecho un cake, hecho unas cookies. Oh, eso, mire, yo soy apasionado por los virotes, por eso estoy gordo, porque me encantan los virotes, hermano. Ese es el pan que más me gusta a mí, en serio. A mí el pan dulce no me gusta mucho, ¿no? Pues por eso estamos como estamos. Pero la realidad es que a mí, si alguien quiere quedar bien conmigo, deme virote, pero yo sé que por eso no estoy flaco, porque me encantan los virotes. Y como el virote es en vez de tortilla, yo como a veces más virote que tortilla, ¿qué le parece? Hasta se burló una vez de mí uno que lo llevé porque le dije, vamos a comernos algo bueno. Le dije, me lo llevé a comer un sándwich, un submarino. Y dijo, no, hombre, eso no me gusta a mí, me dijo. Pero me encantaba a mí los submarinos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a formarnos la idea de que Dios nos va a ¿cómo se llama? Procesar, pero que ojalá entendamos el proceso. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, o sea que fíjense que a veces nosotros no hemos puesto atención a lo que Dios quiere de nosotros, pero vamos a decir esto. Vamos a suponer que yo trato a Ricardo como cristiano. Si yo lo trato bien, yo vengo y lo alimento. Entonces Dios está recibiendo de mí ofrenda como comida. ¿Por qué? Porque bendigo al hermano. Pero imagínense que nosotros, en nuestra manera de ser, nosotros no bendecimos a las personas. Entonces no estamos ofrendando nada delante de Dios. La bendición grande, hermano, es de que cuando somos procesados, exhibimos el aceite que es el Espíritu Santo y lleva incienso. ¿Qué es el incienso? Sí, fíjese que yo he descubierto algo, que cuando yo vengo a orar y yo oro por los hermanos, yo digo, Señor, yo los bendigo, yo oro por los hermanos, porque así no me queda tiempo de criticarlos. Si usted me critica a mí es porque usted no ora por mí, porque cuando alguien ora por mí, no tiene tiempo de criticarme.
solo va a estar, Señor, bendice al hermano Carrillo, bendice al hermano Carrillo, Señor, guarda al hermano Carrillo, bendice al hermano Carrillo. Hágalo como hace Carolina, bendice a José Gilberto Carrillo. Sí, yo siempre le digo a mi esposa, gracias a Dios por Carolina, porque Carolina no deja lugar a nada. Bendice a mi pastor José Gilberto Carrillo. Sí. Y por eso yo cuando oro por ella, bendice a Carolina Quintana, Señor, aleluya. Padre, gracias en esta tarde por este pequeño pensamiento, pero que lleva bendiciones grandes para nosotros. Sabemos, Señor, que en el Antiguo Testamento están todas las figuras que nos ayudan a comprender los aspectos preciosos de Cristo y las riquezas de Cristo y cómo operan en nosotros y cómo podemos participar nosotros de ellas. Señor, bendice a tu pueblo. Yo te doy gracias por todos mis hermanos que en esta noche se vinieron un ratito para estar juntos y que podamos experimentar tu bendición. Gracias porque ellos han entendido lo que es la reunión de los santos. Oramos por los que no vinieron, alguna excusa tienen, Señor, y tú sabrás si es válida, pero gracias por los que están aquí. Te pedimos que nos lleves con paz, con bendición a nuestros hogares y que bendigas el retiro de los caballeros y que estemos todos dispuestos para regresar el día domingo a las 4 de la tarde. Señor, yo te doy gracias por tu pueblo y los bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, diga conmigo, bendecimos a nuestros hermanos. Amén.